Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día, jueves 16 de julio. Vamos a conversar hoy día del tema que todos hablamos día a día en nuestras casas, que se refiere al COVID. Y vamos a tratar de entender algunas cosas que están pasando. Hay mucha gente que tiene COVID en su casa, está siguiendo tratamientos determinados, otros que no estamos haciendo pruebas que se venden en el mercado. De todo eso vamos a hablar para ver qué sí y qué no. Y también vamos a hablar de lo que estamos viviendo hoy día, uno de los momentos más altos de lo que es el contagio en el país. En los últimos 4 días, 1.283 contagios con una media de 320 diarios hemos tenido en los últimos 4 días. ¿Estamos en el pico de los contagios o todavía esto puede aumentar? Eso es lo que vamos a conversar esta noche con el señor ministro de Salud, Francisco Alaví. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Buenas noches. Un placer poder estar acá y continuar con toda esta información y un saludo a la población salvadoreña. Vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ministro, vamos a partir, digamos, con las cifras que están viendo ahora. Como yo dije, estos últimos 4 días han sido de sobre 300. El domingo hubo 304 contagiados, el lunes 325, el martes 342, el miércoles 302, un promedio los últimos 4 días de 320. ¿Estamos en el pico de la pandemia? No podemos aseverar que ya nos encontramos en un pico o que estamos en el nivel máximo. Definitivamente la tendencia sigue en el incremento. Y la tendencia está relacionada a la exposición. Si nosotros tenemos mayor exposición de la población, si la gente sale a la calle y las personas que no tienen la enfermedad salen a la calle y se ponen en contacto con alguien que la ha desarrollado, esta enfermedad tiene esa facilidad de transmisión, por ende va a generar que esta persona se contagie y entonces eso va a incrementar. Ahora, hoy por hoy no podríamos decir que ya llegamos al pico o al punto máximo de contagios, porque todavía la tendencia continúa al alta y no ha habido una estabilidad. Pensábamos en algún momento que podría llegar a haber una estabilidad y yo les comentaba en varias opiniones en las cuales, ¿qué me va a decir a mí la estabilidad? Que el tiempo en el que se sostiene esa tendencia sea un tiempo representativo en el tiempo total de la pandemia. Hoy por hoy, el tiempo que se ha permanecido en un punto relativamente estable no es representativo y la tendencia continúa el incremento. Entonces, decir que ya alcanzamos el punto máximo sería imprudente y sería desconocer que esto puede seguirse incrementando y esto se debe a la exposición de la población. Si estamos teniendo 300, bueno, sabemos que estos son datos del gobierno, del Ministerio de Salud, no necesariamente son los datos de todo el país, porque el Ministerio no puede saber cuánta gente está en su casa en este momento contagiada. Usted habló de un subregistro de que puede ser hasta 10 veces más. Y tenemos que pensar que tenemos hoy día en El Salvador no solamente, digamos, cada día 304.000, sino que 3.000 personas más contagiadas. Definitivamente el tema del subregistro ha sido estudiado internacionalmente y ya organizaciones internacionales, por ejemplo, el CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Infecciones, ha demostrado que ese subregistro puede ser incluso hasta 10 veces mayor. ¿Y qué quiero dar a entender con este subregistro? Por ejemplo, si nosotros cuando registramos el pico más alto de la pandemia, que han sido 345 casos, 342 casos, ese día se realizaron un promedio de 2.400 pruebas. ¿Qué pasaría si ese mismo día hubiéramos realizado 20.000 pruebas? Nosotros tendríamos resultados de más de 2.000 casos positivos, porque esto es cuestión de tendencia. Nosotros nos limitamos, desgraciadamente, a la cantidad de pruebas. Sin embargo, somos el país de la región que mayor cantidad de pruebas está realizando. Entonces, esto es un tema en que el país depende en la cantidad de casos en base a cuántos se pueden confirmar. Y cuántos podemos confirmar nos los traduce cuántas pruebas podemos realizar. Ahora, debemos de enfocarnos, ¿cuál es la solución de evitar que esta cifra siga incrementando?
La solución es de manera inmediata tomar una intervención en la cual se limite esa exposición de la población al ambiente donde se encuentra el coronavirus y de esta manera disminuimos la cantidad de contagios. A ver, dentro del tema, y vamos a entrar en el tema inmediatamente en relación a eso, hay discrepancias bastante con el Colegio Médico, con un grupo de infectólogos que tiene un centro de monitoreo del COVID que ellos dicen no es necesario, el ministerio no está haciendo lo correcto, no es necesario un confinamiento total, lo que el ministerio debe hacer es ir a las comunidades, es buscar dónde está y confinar aquellos lugares que son necesarios en este momento. Definitivamente la tendencia está evidente, la cantidad de casos siguen incrementándose, el hecho de implementar una cuarentena o un confinamiento total, que es lo que se está pidiendo, vamos, ya llevamos una cantidad de tiempo increíble, o sea, inimaginable. Estamos hablando que el decreto de régimen de estado de excepción se presentó el día 24 de junio, llevamos a 22 días. Ministro, pero las dos teorías, porque parece lógica también la teoría del observatorio del Colegio Médico. Parece lógico. Déjame terminar la respuesta. Si hay zonas determinadas del país, si hay municipios o barrios determinados donde hay que ir a hacer una acción concreta, ¿por qué no se hace? Déjame terminar la respuesta para que yo pueda explicarle a la población. Definitivamente tenemos 22 días de haber emitido o de hacerse la petición del régimen de excepción. A la fecha llevamos 5.081 casos en esos 22 días y esto se debe al incremento de la exposición. El hecho que exista un régimen de excepción y una cuarentena en todo el territorio no quiere decir que las intervenciones en las comunidades no se vayan a hacer por parte del Ministerio de Salud. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Se están haciendo? Las intervenciones se están haciendo por parte de los equipos y los promotores gente del de salud. Ministerio de Salud en este momento? En todas las comunidades tenemos promotores de salud, son más de 3.000 promotores de salud, inspectores de saneamiento ambiental, personal médico que está verificando que todo el personal y que todos los salvadoreños cumplan con las medidas. El hecho de enfocar que para justificar de alguna manera que no es necesaria la cuarentena es porque la acción necesaria es mandar a las comunidades a hacer rastreo, eso, discúlpame, es insuficiente. Estamos necesitando en este momento limitar la transmisión y eso se va a hacer con una cuarentena general en el territorio, más todas las intervenciones que el Ministerio de Salud ya hace. Que me digan a mí que mandemos equipos comunitarios, si esos equipos comunitarios ya están. Pero eso no es la solución. Pero, por ejemplo, unos días atrás, y no creo que esté mintiendo, el alcalde de Soyapango establecía en tal lugar, en tal zona, habló de zona determinada, una creo que era la Margarita de Soyapango, etcétera. Ahí hay muchísimos casos. ¿Por qué no se hace un cordón sanitario en esa zona, digamos, donde evidentemente hay un brote de contagio fuerte? Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué queremos hacer un cordón sanitario cuando necesitamos una intervención no solo en las Margaritas, sino que la necesitamos en todo el país? Toda la población sabe y conoce un caso de algún paciente con COVID, un familiar, un amigo, un conocido. Entonces, ¿por qué tenemos que enfocarnos solo en una estrategia compartimentalizada y en la colonia de las Margaritas cuando necesitamos hacer una estrategia a nivel de todo el país? Si aquí los casos no solo son en la colonia de las Margaritas. Pueden ser 200 lugares determinados, pero en 200 lugares debiera haber una acción especializada, una acción dirigida. ¿Por qué no dirigida? ¿Por qué no focalizar aquellas zonas, digamos, que tienen hoy día brotes de contagio más importantes para evitar que se siga, digamos, expandiendo en esos lugares? Un columnista hizo lo puso de esta manera, dijo, el ministerio como que anda buscando el gato negro en un cuarto oscuro. No, yo creería y no lo va a encontrar, y ahí anda dando palos, digamos, pero no va a encontrar el gato negro en un cuarto oscuro. Yo creería que es al contrario. El Ministerio de Salud tiene claro cuál es la acción y la intervención que debe tomarse para poder controlar la pandemia. El que le anda buscando una situación que no es eficiente y que definitivamente no va a generar el control de la pandemia son otros sectores. Nosotros tenemos los casos evidentes, todos los salvadoreños conocen en su momento a alguien que padece la enfermedad o alguien que se ha complicado la enfermedad. Y en ese sentido, no solo es aquí en San Salvador, gente de San Miguel, gente de Santa Ana, gente de diferentes lugares. Sí, claro. Entonces necesitamos una intervención que sea en todo el territorio. Luego de esto, en paralelo, cuando nosotros disminuyamos esa cantidad de contagios masivos que existen, vamos a tomar intervenciones que pueden llegar a ser compartimentalizadas, pero hoy por hoy debemos frenar ese crecimiento. Lo que me llama la atención es lo que te comento. Tenemos 22 días de haber presentado una clara respuesta
para el control de la pandemia. De esos días, de esos 22 días, hay 5.081 contagios nuevos. Que usted va a culpar a la Asamblea por esos contagios, No, esto no se pero la trata- Asamblea responde y los 5.000 restantes son culpa del ministro. Esto no se trata de que sea la culpa de una u otra institución. Si aquí vamos, hay que tener claro que la pandemia genera los contagios, no la genera la Asamblea ni la genera ahora el Ministerio. Ahora, ¿qué precipita que esto se aumente? Que no se tomen las decisiones correctas. Y hoy por hoy es sencillo. Si yo salgo a la calle, me expongo a adquirir la enfermedad. Entonces, vamos, no necesitamos mucho para saber cómo se va a controlar más la pandemia. Si no sale o si hay una cuarentena en todo el territorio o si solo hay una cuarentena, y esa es una pregunta que yo te hago, o si solo hay una cuarentena en un sitio. ¿Cómo se va a controlar más la pandemia? Obviamente, seguramente la cuarentena total, Correcto. pero tiene costos que el ministro de Salud tiene que también y el gobierno tomar en cuenta, porque obviamente somos una sociedad y las sociedades son complejas, no son tan fáciles de decir todos se encierran por 15 días más. El país tiene pérdidas muy fuertes que las va a ver más adelante. Seguramente salud va a tener en efecto en salud un país que va a tener mucho más pobre y muchas más necesidades. Por lo tanto, todo eso hay que irlo midiendo políticamente, digamos, de una manera correcta. Precisamente ese es el error, porque mi enfoque y mi claridad está en la parte médica, no en la Correcto. parte política ni en la parte económica. Y mi interés es Pero estoy brindarle hablando- la salud a la población salvadoreña. La parte política y la parte económica es una parte importante, pero eso es en segundo plano, no en el primero. A ver, es que usted me entendió mal, parece. Usted como que la palabra política la ve mal. No, la política correcta, como yo dije, política correcta es una política que obviamente un presidente de un país uno tiene que asumirla, porque no se trata de solamente ver hoy día, ver mañana, ver pasado y ver todos los efectos que tiene una situación como la que estamos planteando en este momento. ¿Cuánta gente está en este momento en los hospitales con COVID? Tenemos una cantidad bastante alta, ya son más de 1.000 pacientes que están en los diferentes hospitales con problemas respiratorios. Esto es un dato bien importante, porque aún teniendo la cantidad de pacientes, nosotros no podemos dar por hecho que esta es la única cantidad de pacientes que existe. En el territorio probablemente hay más. Volvemos al mismo punto. El 80% de la población puede desarrollar los síntomas, pero no requiere tratamiento médico. Y este porcentaje, este 80%, puede llegar a ser asintomático y puede seguir transmitiendo la enfermedad. En ese contexto a mí me preocupa tanto la parte del 80% que está infectado, contagiado y que puede contagiar a más salvadoreños, como ese 20% que está recibiendo atención médica. Es importante comprender eso. Porque La pregunta tenía que ver básicamente cómo está la situación de los hospitales en este momento. Usted me dice, hay 1.000 pacientes dentro de los hospitales. Hay aproximadamente 5 o 6 hospitales que están tratando COVID. Hoy día me di cuenta que hasta el psiquiátrico está tratando COVID. Pacientes con COVID. Para nada, no hay 5 o 6, son 31 hospitales del Todos los Ministerio hospitales del de país. Salud y todos los Ya. hospitales del Seguro Social. Ok. La pandemia ha generado que todas las diferentes instituciones tengan que adecuar su área. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos esperar que un paciente que tuvo un contagio en un lugar determinado del país tenga que esperar para poder ser trasladado a uno de estos hospitales COVID. Entonces nosotros debemos conocer que hoy por hoy la pandemia es una cuestión sanitaria en el país, una enfermedad en el país que está generando complicaciones y que todo el país debe estar de lleno en el manejo de la pandemia. Esto es una crisis de salud pública y esto debe manejarse en todos los diferentes áreas que dan provisión de servicio, tal cual para dos cosas, garantizar la salud y sobre todo para evitar de esta manera que se continúe la escalada de casos en el país. Vamos al corte. Continuamos con esto porque me interesa un poco ver cómo está la situación de hospitales. Usted dice que hay 1.000 salvadoreños en estos momentos dentro de los hospitales de la red pública del país. ¿Cuántos serán los que se están tratando en sus casas y cómo se están tratando? ¿Y qué responsabilidad hay ahí del ministerio, digamos, lo que está la gente haciendo en su casa? Con la gente que ha ido a hospitales a tocar puertas y le han dicho que no hay posibilidad que se vuelva a su casa porque no la pueden recibir. Hay una situación complicada en este momento, digamos, que habría que manejar de alguna manera. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, hay 1.000 pacientes en estos momentos en los hospitales, o eso ha rondado en los últimos días, hay 1.000 pacientes en los hospitales, hasta ahí llega nuestra capacidad. No, Hospitalaria en el país. tenemos mucha más capacidad y no son 1.000 exactos. Hay más de 1.000 pacientes que están en el sistema, pero debemos comprender algo. El flujo y la rotación de los pacientes es constante. Entonces, no quiere decir que
estos 1000 pacientes, el día siguiente van a ser 1000. ¿Por qué? Porque probablemente el día siguiente hay 10 altas en un hospital, 5 altas en otro No, hospital, claro, pero ingresan 10. digamos un promedio 1000 personas y los hospitales están colapsados. Esa es nuestra capacidad hoy día. Los hospitales están en una tendencia que puede llegar a colapsarlos. ¿Por qué? Porque los hospitales siguen recibiendo pacientes. Solo el personal que está en la primera línea Conozco que mucha gente que me ha escrito para decirme, llegué a tal hospital y nos dijeron que no, y al otro, y al otro, y al otro, y ninguno más. Hay una situación bien compleja. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros como pacientes nos sentimos mal, para nosotros es una urgencia que nos atiendan, porque nosotros nos sentimos mal. Claro. Pero tenemos a un personal que es el responsable de identificar si esta urgencia, que para mí de verdad debo de consultar porque me siento mal, amerita ingresarme o no amerita Ministro, ingresarme. no es que digamos estén haciendo exámenes, simplemente le dicen que no hay capacidad. Entonces, en ese contexto, te comento, la evaluación que se hace rápida se llama triage y el hospital tiene que decidir atender a los pacientes que inminentemente requieren una evaluación médica. Ahora, el sistema de salud se encuentra en una pandemia que no sucede cada 5 años, una pandemia que en sus antecedentes ha generado tantas complicaciones. Entonces debemos comprender que los sistemas de salud van a estar en ese límite, van a estar en esa tendencia. Y no es El Salvador el único. El Salvador está con bastante manejo en el área hospitalaria. Adecuamos las áreas para poder atender pacientes. Caso contrario de países que tocó darse cuenta de que estaban manejando una crisis sanitaria cuando tenían la crisis sanitaria. Ministro, me gustaría saber si está obligado el hospital a hacerle una prueba a la gente que llega, porque tengo información de mucha gente que me parece confiable, que me han contado que llegan al hospital diciendo estoy con síntomas y todo, y en la puerta no lo recibe nadie, simplemente le dicen váyase a otro lado, aquí no hay nada que hacer. No lo ve ningún médico, no lo ve ninguna enfermera, no lo ve nadie. Esta es una situación que se ha analizado. ¿Es anómala esa situación? Que se ha evaluado internacionalmente, y quiero llegar a este punto bien importante. Existe telellamadas o telemedicina que está ampliándose a nivel mundial porque las capacidades de los sistemas de salud ante el contagio masivo no es suficiente. Entonces todos los pacientes se derivan vía llamada telefónica por una evaluación de un especialista, y si el paciente amerita una evaluación más completa, se redistribuye el personal y se dirige al hogar para hacer esa evaluación. Ahora, ningún sistema de salud tiene la capacidad para poder manejar a toda su población en un mismo momento del tiempo. Es por eso que se debe de priorizar, y también tenemos que comprender en el tema de las pruebas. Es que no se trata de que los hospitales no quieran hacer las pruebas, se trata de que contamos con un número limitado de pruebas, no porque no exista reactivo para hacer la prueba, sino por el procesamiento de la prueba. No, si yo estoy diciendo no que le haga la prueba COVID, sino simplemente digamos que un médico lo atiende y le diga qué es lo que siente, que le pregunte, que no sé, le tome la temperatura, algo, pero no está pasando eso. Hay gente que tiene que irse a su casa de vuelta porque ningún hospital la recibió sin que le hicieran ningún tipo de prueba. Esas evaluaciones las están realizando las más de 700 unidades de salud, los 31 hospitales nacionales, los hospitales del Seguro Social, las unidades médicas del Seguro Social, las unidades de los diferentes sectores. O sea que la gente no debe ir a un hospital, debe ir a una unidad de salud. Debe recibir atención médica, dependiendo de la complejidad. Y todavía se suma a esto la telemedicina. Estamos en una pandemia, estamos haciendo todas las intervenciones necesarias para poder dar esa provisión de servicios, pero estamos hablando de que es una enfermedad que tiene una facilidad de transmisión, y con esa facilidad de transmisión, en ese sentido, no puede dar el sistema de salud abasto para todo, y menos cuando la tendencia siga en el incremento. Y esta tendencia es fácil de disminuir si implementáramos medidas que limiten la transmisión. Confinamiento. ¿Le preocupa la situación de los médicos del país? Aproximadamente se habla de 70 personas del área de salud que han fallecido por este COVID. Claro que me preocupa, si varios de los médicos y de los personal de primera línea que se ha complicado son conocidos y son amigos míos. ¿Cómo no me va a preocupar? Yo conozco el trabajo que se realiza. Sin embargo, debemos tener claros que el personal de primera línea es el personal que tiene mayor exposición. Y si la población incrementa los contagios, por ende va a llegar más enfermos a las áreas hospitalarias y el personal de primera línea se va a ver más expuesto. ¿Tenemos un número normal de médicos y personal médico contagiado que en otros países? Todos los países han reportado casos de personal de primera línea. De acuerdo. Con la enfermedad. Ahora, me imagino y todos que tienen la posibilidad
de desarrollar complicaciones. Esto no se trata de que la culpa la tenga una u otra área, esto se trata de que la pandemia tiene esa facilidad y debemos comprender que es una responsabilidad que debemos asumir todos los salvadoreños. En redes sociales se decía que en Costa Rica ha muerto solamente un médico y aquí van 70. Y que la diferencia está porque en El Salvador no se le da al personal médico todo el equipamiento, sobre todo el vestuario necesario para protegerse. Existe todo el equipo médico, se ha estado distribuyendo, el país ha sido de los países en los cuales se ha hecho llegar ese equipo de protección personal constantemente. Todas las semanas han habido entregas de equipo, hemos mencionado, y no solo hemos mencionado, hemos ido a verificar que se estén entregando todos los equipos de protección, pero es una situación que aún utilizando equipo de protección personal no va a evitar ni va a ser infalible de que un personal de primera línea se pueda contagiar. Cada país tiene registradas sus estadísticas. Si Costa Rica tiene esa estadística, pues qué bien que tengan ese número. Países como un sistema de salud bastante desarrollado como Italia y como Canadá y como Estados Unidos no manejan esa cifra. Costa Rica ha de tener un manejo diferente, pero esa es una situación que hoy por hoy debe comprender la población, no depende del ministerio. La enfermedad tiene esa facilidad de transmisión. De acuerdo, y el personal está en más riesgo. Me imagino, digamos, que no sé, que la preocupación de quien esté manejando, el ministerio manejando todo esto en estos momentos, es que pierda elementos de salud, que son absolutamente necesarios para esto. Perder 70 elementos de salud en este momento es preocupante, digamos, de acuerdo al número total de médicos que están trabajando en esto, y si eso aumentara, ¿nos pone en dificultades mayores? Perder una vida salvadoreña, No. Independientemente de sea o no personal médico, es una afectación grande. La grande. diferencia es que el médico puede salvar muchas vidas. En ese contexto podemos retroceder un poco en el tiempo y evaluar cómo Italia tuvo que implementar que odontólogos, que especialistas de otras áreas se vieran involucrados en el manejo de los pacientes debido a que precisamente tuvieron contagios en el personal de primera línea. Esto no está en debate, esto existe y está documentado. El personal de primera línea, dada su incidencia en el manejo de una crisis de salud pública, pues va a tener mayor riesgo, y ese riesgo no lo vamos a limitar ni aún dando el equipo de protección personal, porque no son infalibles. Sin embargo, son un apoyo y se está haciendo llegar. La población ha visto cómo hemos ido entregando en los diferentes sectores equipo de protección. No somos perfectos, pueden haber inconvenientes o errores o dificultades logísticas, pero los estamos solucionando. Ahora, ¿qué va a incidir directamente? Disminuir la cantidad de contagios. Es una falsedad decir que algunos personal médico se le entregan mascarillas para varios días y no para un día. El tema de las mascarillas es bien complejo, porque las mascarillas deben de utilizarse en base al tiempo que está recomendado. La indicación de todos los hospitales es entregar el equipo de protección dependiendo del turno. Entonces todos los hospitales llevan un listado en el cual al personal se le entrega el día que se presenta su equipo, que puede ser su mascarilla, su traje, su gorro, su gabachón, lo que necesite. Hay artículos que pueden tener más de un uso. En ese contexto debemos de también entender, y lo digo, no somos perfectos. En algún momento puede ser que nos quedemos sin gorros o que en algún momento tengamos dificultades con las mascarillas. No vamos a manejar de una manera perfecta la pandemia. Creo que ningún país ha podido tener esa decisión, pero debemos ajustarlo y debemos superar estas dificultades. No, yo digo esto porque me llama la atención que el Ministerio del Trabajo le exige a las empresas darle una mascarilla diaria a cada trabajador, y de repente que un médico o una enfermera reciba una mascarilla cada 3, 4 días llama la atención. Nosotros damos dependiendo del área, incluso no la damos ni por un día, sino que la damos por turnos de 8 horas, y en eso te quiero comentar. Hay áreas dentro de un hospital que no son también áreas para manejo de pacientes, áreas administrativas. A todo el personal que labora en un hospital se le están brindando equipos de protección, no solo en los hospitales, se le está brindando equipo de protección a la primera línea, como la policía, las Fuerzas Armadas, los diferentes sectores de todo el país, a la población. Nosotros estamos viendo esto no solo para el Ministerio de Salud, estamos distribuyendo todo el equipo necesario para que la población salvadoreña tenga el resguardo y tenga el uso de las medidas de barrera y todo el uso de lo necesario para limitar esa transmisión. Ministro, ¿cuánto está ayudando el Hospital El Salvador a descongestionar en la red de salud del país?
El Hospital El Salvador está en su funcionamiento, está ya con más de 100 pacientes, ha ido incrementando progresivamente. Debemos comprender que los hospitales, cuando inician su funcionamiento, van progresivamente y hoy por hoy esto ha venido a ayudar. Faltan fases, el presidente lo anunciaba, y este incremento en las fases nos va a dar un soporte para manejar los pacientes que hoy por hoy están en esa tendencia de crecimiento. Pero yo siempre he insistido, y lo menciono, porque la solución no es tener más camas hospitalarias o tener más áreas hospitalarias. La solución es enfocarse en limitar esa transmisión. No podemos tener una cama por cada salvadoreño. Debemos limitar la transmisión para que la cantidad o el sistema de salud pueda ser suficiente para el manejo en la pandemia. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para ir al corte, me parece que ya tengo que ir. 3 minutos todavía. Entonces hablemos de las fases. ¿Qué pasa con las fases? Usted definitivamente nos va a recomendar el inicio de la fase 2, que estaba desfasada ya. Nosotros no nos enfocamos en fases, nosotros nos enfocamos en cómo se va desarrollando la pandemia. Y en este contexto no hay que amarrar una fase con la fecha en que se va a pasar a la siguiente fase. En este momento, hoy por hoy, tenemos los casos y los indicadores de salud con una tendencia al incremento. Bueno, hemos tenido 342 casos como pico. Entonces, esa tendencia continúa y hasta no disminuir esa tendencia, no sería prudente aumentar la exposición. En una fase 1 hablamos del 58% de la población que se expone. Si nosotros aperturamos una fase 2, vamos a superar ese 58% y vamos a poner a más personas con riesgo de contagio. En ese sentido es complejo porque iría en contra de lo que los datos hoy por hoy en los indicadores de salud nos están mencionando. Definitivamente no debe prepararse nadie que estaba esperando que llegara el día 21 para la nueva fase de apertura, no. El presidente va a dar en su momento la decisión por parte del Ejecutivo. No debe Ejecutivo. hacer desde ya, porque tiene que esperar el último día. Si la gente también se prepara y gasta, invierte. En su momento ya el presidente sentará esa postura y esto se debe ¿Cuál es la postura del Ministerio de Salud? Aunque continúan evaluándose todos los indicadores de salud. La postura del Ministerio de Salud es clara. Los indicadores de salud demuestran que el contagio sigue incrementándose, 1, y 2, la apertura de la fase 2 implica mayor exposición de la población. Entonces, no es difícil darse cuenta que a mayor exposición, en un momento en el que hay crecimiento de casos, va a haber mayor cantidad de contagios. Okay. Nosotros emitimos nuestra recomendación. O sea, no debe haber una nueva fase de apertura. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, definitivamente está claro lo de las fases. No puedo dejar de preguntarte, digamos, lo que está pasando con el pago al personal médico. Hay reclamos ahí que no se han pagado algunos meses al personal médico, mayo y junio. Tampoco algunos médicos están preguntando qué pasa con el bono 150, ¿se va a seguir pagando o no? Sí, en el tema del pago de los salarios han habido ciertos inconvenientes en el cual en el proceso administrativo del pago han habido deficiencias, no por el área de recursos humanos, sino tal vez por la llegada de ciertos documentos que son importantes para consolidar esa contratación y eso genera retrasos. En este grupo hemos hecho todo lo necesario para solucionar estos inconvenientes y hoy por hoy ya este tema ha estado de alguna manera totalmente controlado. No todo depende de las intervenciones que tienen las áreas del Ministerio de Salud. A veces hacen falta requisitos indispensables por parte del personal para poder consolidar estos diferentes pagos. En ese sentido, tampoco podemos aseverar que todo el proceso sea perfecto, sin embargo, se están solucionando todo lo necesario para que el personal de primera línea tenga su pago. Pero no es una cosa fundamental, un personal tan expuesto, un personal que está luchando tanto, que está teniendo tanto trabajo hoy día, tenerlo sin sueldo. Totalmente, por eso nosotros hemos tenido que identificar estrategias para solventar esto. Yo te pongo un ejemplo, si nosotros contratamos un personal médico en el cual por dificultades no ha podido hacer llegar la cuenta bancaria en la cual se van a hacer sus depósitos, eso ha generado retraso. El Ministerio tomó una decisión inmediata de generar un pago por medio de cheque para poder solucionar el problema. Entonces hay ciertos factores y ciertas aristas que no dependen en el 100% del Ministerio, pero que estamos buscando la solución. Así sea necesario ir a traer el recurso para que entregue la documentación que hace proceder el pago. En ese contexto nosotros estamos haciendo todo lo necesario para garantizarle al personal que tenga su pago. ¿Cuándo se van a dar estos pagos?
ya los pagos han sido realizados en la mayoría. Ahora, las contrataciones continúan, se sigue contratando más personal y el proceso de contratación en su momento va generando nuevas fechas de pago. Entonces, esto es algo dinámico, constante y en el marco de la pandemia vamos a continuar necesitando. ¿Qué número de personal adicional tiene en este momento? Solo para hacerte una mención, el Ministerio de Salud este año tiene más de 2.300 recursos nuevos enmarcados en dos grandes aspectos. Al inicio, como lo mencionábamos, el plan de las 1.000 plazas que el presidente anunció para reforzar el Ministerio de Salud y también el plan en el cual se ve la necesidad de la contratación con base a la pandemia de COVID. Solo en este año nosotros tenemos más de 2.300 recursos que nunca antes en el país el Ministerio de Salud había tenido y que hoy están de lleno en el manejo y en la provisión de servicios de salud a la población salvadoreña. Algo que hemos visto cómo viene definitivamente a reforzar la atención y sobre todo esto unido al desarrollo del sistema de salud que hoy por hoy está teniendo una cara totalmente diferente. Hemos visto cómo unidades de salud y hospitales habían sido descuidados por deficiencias en los años. Y hoy por hoy nuestro objetivo es desarrollar el sistema de salud y darle las herramientas, el personal y lo necesario para incrementar esa atención a la población. ¿Cuánto representa en costo toda la sobrepoblación de profesionales que están trabajando hoy día? Definitivamente incrementa el presupuesto. ¿Porcentualmente? Porcentualmente estamos hablando de que puede llegar incluso a un 15 o un 20%. Estos son datos imprecisos porque no tengo yo ese análisis financiero exacto, pero representa un buen porcentaje. Incluso debo corregir. El 80% del presupuesto, una gran parte del presupuesto, es para salarios de personal. Entonces, dar un dato impreciso no quisiera comprometerme porque no conozco exactamente la cantidad. Ok, vamos a transparencia, ministro, y usted lo sabe, se lo han preguntado muchísimas veces. Yo también estoy obligado a preguntárselo en relación a todas las compras del Ministerio de Salud que han salido con su firma. Y obviamente la gente se pregunta por qué pasan esas cosas, cómo es posible, digamos, que familiares, gente del gobierno resulte beneficiada con una venta de productos que son especialmente para paliar el COVID, ya sea mascarilla o no. Hay una empresa familiar suyo, hay una empresa que nadie sabe, digamos, si esta empresa que vendía porcelana y cerámica en Miami, cómo termina siendo, digamos, proveedora de mascarillas. Está, digamos, esa empresa que había sociedad con el diputado Escalante, también está una del viceministro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, digamos? ¿Cómo se puede explicar? Porque aunque a lo mejor usted me puede decir que la Corte de Cuentas lo vea, sí, pero puede terminar siendo legal, pero ético no. Existe todo un proceso de adquisición en las diferentes compras que surgen desde la necesidad. Se planifica y se evalúa por un comité en el cual se ven todos los aspectos que van incluidos, desde aspectos de la provisión del insumo que se requiere, el precio del insumo que se requiere y todos los aspectos legales. Todas las compras que se han realizado han sido de manera legal y sobre todo avaladas por un comité que se encarga de hacer todas las compras. En su momento, la Corte de Cuentas será la obligada para hacer todo el análisis si corresponde a la legalidad. No solo tenemos la Corte de Cuentas, está analizando nuestra auditoría interna que es fuerte, a eso se le suma las ICIES y a eso se le suma la Corte de Cuentas. Ok, ministro, su respuesta es sobre la base de la legalidad y se refiere, digamos, a la no implementación de la ley LACAP en momentos de emergencia, cuando estuvo vigente por parte de la Asamblea el decreto que establecía, digamos, la compra rápida sin pasar por ley LACAP. Pero aún así, eso puede ser antiético, porque yo no puedo, digamos, aprovecharme de las circunstancias para favorecer a una empresa familiar. Ya será precisamente el Tribunal de Ética que vea si realmente esta consanguinidad es cierta y no es una información que está errónea. Entonces yo considero que esto debemos dejárselo a las autoridades correspondientes para que al final hagan el análisis completo y ellos den su veredicto. Esto se debe entender, estamos con una prioridad y es hacer llegar todos los recursos necesarios en el manejo de la pandemia, siempre bajo la legalidad y sobre todo cumpliendo toda la normativa que establece el uso de estos fondos en una emergencia. ¿Han sido bien usados los fondos? Y pregunto porque en muchos casos se señala sobreprecios en compras. Fíjate que sí, definitivamente ha sido un análisis por un departamento especializado para poder
verificar si todas estas compras han sido dentro del beneficio para la institución. Existen unidades de mercado que hacen el análisis de los precios. Yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros podemos tener la adquisición de un insumo vital que se me pueden ir a la mente un gabachón nivel 3 o un traje nivel 3 que probablemente en el extranjero se pueda adquirir en $18.50 y probablemente en un proveedor nacional se encuentra en $45. Todos esos análisis se hacen por parte de un departamento. A veces es difícil comprender por qué se hacen adquisiciones en el extranjero, pero creo yo que todos los salvadoreños, al ver la evidencia en la cual un traje de nivel 3 de protección se adquiere en el exterior en $18.50 y un traje en iguales condiciones aquí a nivel del país se adquieren $45, necesitamos hacer uso eficiente de los recursos y eso es lo que se ha estado garantizando. ¿Le preocupa tener 3 denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental? Realmente debemos de comprender primero quién pone las denuncias en el Tribunal de Ética. Me parece raro que todas las personas que han puesto las denuncias en el Tribunal de Ética son personas que tienen aspiraciones políticas, que posteriormente nos damos cuenta que van para precandidaturas de diputados. Entonces es un poco curioso que todas estas demandas en los tribunales de éticas no tienen un fin médico, sino que tienen una relación con una persona que tiene algún interés político. Sin embargo, nuestro interés meramente es médico y eso vamos a continuar haciendo, salvaguardando la vida, garantizando todo lo necesario para el personal de salud. Si se comprobara que alguna de estas compras beneficiaron a parientes de funcionarios de gobierno, ya serán las autoridades las que van a decir cuál es ese grado de relación y cuál es el procedimiento que debe implicar. Yo voy a partir la entrevista preguntándole qué pasa con la renuncia. Ayer circuló bastante fuerte de que usted iba a renunciar. E incluso, digamos, lo sacaron algunos medios, no solamente a nivel persona de redes. ¿Hay algo con renuncia o no? ¿O no hay nada? Sí, me parece pues que una institución que tiene cierta credibilidad pueda prestarse a este tipo de rumores que son rumores con un fin amarillista. ¿A qué se refiere? Estamos en su momento, la publicación que todos vimos por parte de YS-UCA, en la cual hacía mención de esta renuncia. Entonces, a mí me parece bastante impresionante que una pues, institución que tiene cierta credibilidad pues, presente este tipo de comentarios. Ahora bien, definitivamente nosotros estamos comprometidos con el manejo de la pandemia. Esto no se trata de una persona, esto se trata de todo un equipo de profesionales que está salvaguardando la vida de la población salvadoreña. Y en este contexto debemos comprender que no tenemos tampoco una receta mágica para evitar que las personas sigan enfermando de COVID o para evitar que la pandemia desaparezca de nuestro territorio. Es una realidad que enfrentan todos los países, pero nosotros estamos haciendo lo humanamente posible por tener la menor cantidad de contagios, de complicaciones y de pérdida de vidas salvadoreñas. Eso es nuestro objetivo. En este momento deben haber más de 1000 casos seguramente de personas salvadoreñas que se están tratando de COVID en su casa. No tienen, digamos, necesidad de ir a un hospital, pero están tratando en su casa. ¿Qué relación mantiene el ministerio con los médicos que están tratando, médicos privados, a toda esa gente en relación a que esos tratamientos sean los correctos? Parte fundamental en el manejo, y siempre ha sido ese uno de los indicativos cuando se aperturó la atención privada de los hospitales y de todo el gremio, fue que se cumplieran los protocolos de manejo médico, tanto médico y farmacológico en el contexto de la pandemia. Y es por eso que los diferentes protocolos han sido establecidos. Y no solo estamos hablando del personal que está en el área privada, sino que el gobierno, a través de todos estos telemedicina y llamadas por parte del personal, están haciendo llegar los kits de medicamentos a los diferentes sectores de la población para dar ese tratamiento. Volvemos al punto, el 80% de la población que adquiere la enfermedad va a desarrollar síntomas leves o va a ser asintomático y puede ser tratada en su hogar. Es más, ante el inicio de sintomatología, un salvadoreño debe autoaislarse y debe consultar de manera telefónica con el sistema de emergencias médicas, el 132, para recibir ese asesoramiento por parte de un personal médico y de esta manera se hace llegar a su hogar un kit de tratamiento inicial para el paciente. Esto ha sido una indicación porque nosotros hemos identificado primero que debemos autoaislarnos para limitar esa transmisión. Ministro, hemos recibido bastantes denuncias que ese teléfono casi nunca contesta, ya que se trata de salvar vidas. Y usted lo ha dicho muchas veces, no debería implementarse sistemas mejores, digamos, en este aspecto, porque sí creo que es una realidad que el teléfono pasa bastante ocupado. Definitivamente, en un inicio el teléfono pues
se veía limitado por la cantidad de la población que quiere tener acceso a las consultas por medio de este método, y nosotros hemos hecho 3 intervenciones, ampliando en primera opción el sistema de emergencias médicas y en segunda opción 2 call centers separados que están de lleno en el manejo con personal médico y con personal capacitado para poder aumentar la capacidad de este sistema de emergencias médicas. En paralelo siguen funcionando toda la red nacional de hospitales y en paralelo también tenemos todos los diferentes organismos, cuerpos de socorro, tenemos todos este tipo de personal que está de lleno en el manejo de la pandemia en cada una de las instituciones de salud. Se sigue incrementando. ¿Hay algún medicamento que se esté consumiendo en el país que le preocupe? Se está consumiendo una lista bastante amplia de medicamentos que el país, en base a estudios y evidencia científica, está utilizando. Parte fundamental de esto es el medicamento que todos conocemos, la ivermectina, uno de los medicamentos que está haciéndose llegar a toda la población que presenta sintomatología. Los salvadoreños tienen nada más que llamar de manera directa al sistema de emergencias médicas e iniciar... La ivermectina es antiparasitario, ¿no? La ivermectina es uno Pero de los ayer la medicamentos. OMS dijo de que no era recomendable. Existen varios estudios, no solo por parte de un organismo internacional, sino que varios estudios que demuestran cuáles medicamentos son seguros y efectivos. La ivermectina está dentro de los medicamentos más efectivos y más seguros, al igual que el tocilizumab y al igual también que el favipiravir, que son ciertos medicamentos. Esto está en constante cambio. Okay, hay muchos estudios. Mucha gente le dice a uno, mire, si usted siente cualquier cosa, póngase sal. Hoy leía, digamos, sal caliente, con agua caliente, mucha sal en la garganta y haga gárgara. Otros dicen, digamos, tome mucha vitamina B y zinc. ¿Qué es lo correcto en este aspecto? Sí, definitivamente hoy por hoy existen muchos estudios, este tipo de intervenciones. De alguna manera tal vez no ha demostrado esa eficiencia científicamente, pero bastante parte de la población la realiza. Debemos de ser muy cuidadosos con automedicarnos y muy cuidadosos con ciertas prácticas que pueden de alguna manera generar más efectos negativos. ¿Cuál es una automedicación que usted no aconsejaría, que diría, oje, paren eso? El primero de los casos es, debe ser evaluado o debe ser recomendado este medicamento por un especialista que lo evalúe, ¿verdad? Y el segundo de los casos es, hay ciertos medicamentos en los cuales tienen un uso hospitalario que pueden llegar a generar una complicación si no se usan bajo supervisión, como es el caso de los anticoagulantes o como es el caso de los esteroides. Ser visto por un médico. Es correcto. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Vamos, Mao. Gracias. Buenas noches, ministro. Comenzamos con la participación de Carmina Ortiz, que dice, ¿por qué no hicieron un plan en toda la cuarentena? Un plan con instituciones que supervisen su ejecución. No son etapas que solo se enuncian. ¿Por qué no se ha articulado a todo el gremio médico? Marta Avilés, por la misma línea, dice, ¿por qué quiere otra cuarentena de 15 días? ¿Quién nos puede asegurar que después de estos 15 días desaparecerá el virus y después todos pueden salir libremente? Claudio Tona participa y nos dice, ¿cuáles son las acciones específicas que realiza el Ministerio de Salud a nivel municipal y comunitario para controlar la pandemia y cuáles son los criterios para aplicar las pruebas? Emilio Monterrey escribe, parte del problema es que la gente circule, pero el problema mayor es que las personas positivas anden circulando libremente y contagiando a otros. ¿Qué estará sucediendo con la población? ¿Por qué ese nivel de egoísmo? ¿Por qué falla el quédate en casa? ¿Qué opina? Saludos. Walter Juárez nos dice, ¿cuántos pacientes están siendo monitoreados domiciliarmente o por telemedicina? Si lo están haciendo, debe saber cuántos están bajo su responsabilidad. Armando de Paz Ortiz nos dice, pregúntele al ministro, ¿por qué se hacen compras de equipo médico que dice non-medical? Max Méndez nos dice, buenas noches Nacho y ministro, de proteger al personal de salud de alto riesgo para evitar más muertes, mandándolas a sus casas con base al decreto en vigencia. Hoy es cuando. Finalmente el periodista Edwin Segura nos dice, ¿cuál es el estado de los paquetes 2, 3 y 7 del Centro de Ferias y Convenciones, donde debería estar la lavandería, esterilización y morgue? La Corte de Cuentas no pudo constatar montos ni adjudicación de estas etapas. Regresamos para respuesta. Bueno, hay muchísimas preguntas más en relación, digamos, a todo esto. Hay también, digamos, bastantes preguntas que están viniendo de la gente. ¿Cómo es posible que alguien que venda repuestos de vehículos venda insumos médicos? Otra persona dice, pregunta al ministro, ¿cuántos están
¿Cuándo van a autorizar los vuelos al exterior? Se conoce que existe una enorme cantidad de mascarillas en el mercado marcadas como KN95 que son fraudulentas con el nombre del fabricante chino. Puede verificarse en internet, en las páginas de instituciones gubernamentales de países si son legítimas o no. Hay otra pregunta, digamos. Si quiere contestamos primero las que Sí. y después vamos buscando otra. Definitivamente sí existe un plan. Nosotros pasamos cerca de 6 días. Yo estuve 4 días en la Asamblea Legislativa tratando de explicar y hacer ver cuál era el plan de manejo de la pandemia. Esto no solo se trata de tomar una medida de confinamiento, se trata de muchas estrategias, información por medios de comunicación, hacer conciencia a la población, tomar intervenciones focalizadas dentro del contexto de un confinamiento para evaluar a los pacientes que pudieran llegar a presentar una complicación dentro del hogar, aparte también la telemedicina, aparte de esto, la administración del equipo, del insumo médico, tanto de protección como medidas de barrera, como también la administración de medicamentos específicos. También la administración de alimentos para poder ir supliendo todas las necesidades, el control en base a la cantidad de casos específicos por regiones y comunidades, siempre dentro del contexto de todo el plan. Aún ya unido y el control de este tema del crecimiento de los casos y de los contagios, nosotros también tenemos la proyección de qué va a suceder después. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Si van a haber cuarentenas compartimentalizadas, ¿cuáles van a ser los manejos de esta cuarentena? ¿Cuáles van a ser las intervenciones en los diferentes aspectos de las fases de apertura? Esto es un plan que lleva muchas aristas y muchos complejos y que tratamos más de 6 días de explicar en la Asamblea Legislativa para poder hacer ver que el manejo de la pandemia es una cosa que no puede ser plasmada antes de su ejecución, sino que esta puede ir sufriendo cambios en base a cómo esta enfermedad se va desarrollando. Eso es bien importante porque dependiendo de cuál es la evolución, así puede surgir cambios en disminución o en aumento de las medidas que restringen o de alguna manera limitan ese crecimiento de persona a persona. ¿Cuáles son las acciones específicas o los criterios para realizar las pruebas? Nosotros tenemos dentro de un cronograma, dentro del Ministerio, un cronograma de actividades. Para el día de hoy yo les puedo mencionar que fueron asignadas las pruebas a 20 hospitales de la red nacional, a 6 hospitales del Seguro Social, más los pacientes que surgen y que piden esa solicitud de pruebas debido a su condición específica. También ciertos grupos que se encontraban en el exterior y que van ingresando a nuestro territorio y que hay que tamizar de alguna manera si presentan o no la enfermedad. Ya son más de 200.000 pruebas las que ha realizado el país, una cifra que supera por mucho a la mayoría de países de la región y se continúan haciendo esta cantidad de pruebas. Definitivamente tenemos una cantidad bastante amplia de pacientes que han sido evaluados por el sistema de emergencias médicas, un dato bien importante, ya suman... La telemedicina. ¿Qué tan eficiente está haciendo esta telemedicina? La verdad muy, es que muy eficiente. ¿Por qué? Porque hay bastantes pacientes que sienten dificultades por su sintomatología, más la carga psicológica que tiene la enfermedad. Entonces están bastante ansiosos. Al recibir una intervención, el personal de salud puede identificar signos o síntomas de alarma que requieran y el paciente o la población salvadoreña se queda tranquilo. Hay bastantes comentarios y bastantes pacientes que me han contactado y me han dicho, oiga, definitivamente me dejó mucho más tranquilo el haber llamado al sistema de emergencias médicas y que un doctor me dijera cómo me sentía, qué síntomas tenía, cuánto tiempo tenía de tener los síntomas y me dijo, no se preocupe, vamos a mandar un equipo a evaluarlo, le vamos a mandar su kit de medicamentos. Este tipo de intervenciones da tranquilidad y también evita que el sistema de salud se sature. Ahora, el equipo no médico es un tema bastante complejo. Yo quiero mencionar, la mayoría de países ha tenido dificultades no con la compra de los insumos médicos, sino con la llegada de ese insumo médico. ¿Por qué? Porque se sucedía que en algún momento un país hacía una compra de este equipo venía en tránsito y hacía una escala, por decir el ejemplo de Perú, en el cual solicitó una compra, un avión repleto de insumos de protección personal, hizo escala en un país y este país hizo una oferta en el caso de ese avión y lo adquirió en ese momento y dejó a un país en su momento sin equipo de protección personal. Y esto es una situación que está pasando a nivel mundial. Entonces, varias de las estrategias enfocadas es la contratación
no de empresas que van a producir, porque las fábricas de China siguen estando en China, sino de empresas que se encarguen de hacer todo el proceso para hacer llegar el equipo de protección personal al país que lo requiere con un seguro de que va a llegar ese equipo de protección. Okay. Ahora, parte de la estrategia es ponerle a los equipos de protección de alguna manera un rotulado que años atrás estas mismas empresas no lo hacían, con el objetivo de que de alguna manera estos equipos de protección no sean retenidos por países que ofrecen el doble del precio para poder adquirir estos equipos. Entonces, Ministro, es algo complejo. La pregunta de Edwin, ¿segura la tiene o no? ¿Qué fue la última pregunta? La pregunta del cuáles son los estados del paquete 2, 3 y 7. Sí. Yo creo que ha sido claro el ministro de Obras Públicas al especificar que el manejo de las aguas negras está. Todo el hospital de Cipco cuenta con lo necesario para su funcionamiento y en ese contexto ya en su momento se va a ir realizando. Bueno, nos hemos dado cuenta cómo se dio esa desinformación y ha sido claro. Entonces, en ese contexto yo creo que no debemos... O sea, el Hospital El Salvador sí tiene tratamiento de aguas negras. Cuenta con su tratamiento de aguas aguas negras, residuales, perdón. De aguas residuales, cuenta con lo necesario con lavandería y cuenta con lo necesario para el manejo Área de esterilización, caldera, lavandería y morgue. Cuenta con todo lo necesario para su funcionamiento. Absolutamente. Ok. Tengo otra pregunta, a ver si alcanzamos a hacerla. Bueno, esta dice... hay un reglamento técnico centroamericano para el etiquetado de productos farmacéuticos, lo cual es obligatorio. Ahí claramente dice que la etiqueta del producto debe tener denominación del medicamento. ¿Por qué MinSal no cumplió esta norma obligatoria con las mascarillas importadas de China? Sí, es bien interesante esa pregunta. Definitivamente este reglamento que existe ha sido diseñado para la verificación oportuna en su momento, pero debemos de tener claro un tema acá. Acá no estamos en un periodo del tiempo convencional en el territorio, estamos en medio de una pandemia. Les recuerdo, no cada 10 años sucede una pandemia, sino que cada cierto tiempo. Y este mismo problema no lo ha tenido solo El Salvador, lo han tenido todos los países de la región y todos los países a nivel del contexto de la pandemia. Entonces es una situación que a veces va a generar que nos salgamos en alguna manera de lo que usualmente veníamos realizando porque la situación de esta crisis sanitaria lo amerita. Y creo yo que en este contexto nuestra responsabilidad es hacer llegar todos los equipos de protección al personal de salud. Esto se ha ido realizando continuamente. No somos perfectos y yo siempre lo insisto. No vamos a tener todo exactamente, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para hacer llegar todo el equipo necesario. Hay bastante campaña de desinformación y sobre todo yo le quiero decir a la población salvadoreña y sobre todo al personal de primera línea que todos los equipos de protección tienen la certificación adecuada. Empresas que se han dedicado a esto por años, a la fabricación de estos insumos de protección personal, no que han surgido en este tiempo. Tenía otra pregunta también, si el Hospital de El Salvador está recibiendo pacientes críticos del Seguro Social. El Hospital de El Salvador tiene mayor cantidad de pacientes asegurados que de pacientes que no son asegurados, porque esta es una estrategia global. Aquí no estamos hablando de divisiones en el sistema de salud, aquí estamos hablando de que todo el sistema de salud se encuentra de lleno en el manejo de la pandemia, sin diferencias entre si es asegurado o no asegurado, de sanidad militar, de bienestar magisterial. Estamos manejando la pandemia y ese es nuestro deber y es el objetivo que el presidente de la República, Nayib Bukele, nos ha encomendado. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta noche. Gracias por la invitación y sobre todo a la población. Sigamos haciendo el esfuerzo, unámonos y vamos a salir adelante de esta pandemia. Bueno, cuidarse, lo principal, lo fundamental, la responsabilidad personal en este caso. Yo creo que eso es lo que hay que determinar. Tenemos una responsabilidad, cada uno personal, cuidándonos para nosotros mismos y para no contagiar al resto de la gente. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.